Los virus, al igual que las al igual que algunas algas y algunos hongos, ¿sí? Como los virus, son parte de lo que llamamos los microorganismos. Y los microorganismos se dicen justamente microorganismos porque podemos observarlos bajo el microscopio. Ahora, los virus en particular tienen una característica muy importante de este grupo, y esto tiene que ver con el tamaño. Si comparamos un virus con una bacteria, decimos que el virus es hasta 100 veces más pequeño que una bacteria. ¿Y por qué? Porque incluso podemos decir que hasta el virus más grande de todos puede compararse en tamaño con la bacteria más pequeña que conocemos. Para que tengan una idea de orden de lo que hablamos, los virus están entre más o menos 10 a 300 nanómetros, cuando la bacteria promedio es alrededor de 1 micrómetro. Entonces, esta diferencia de tamaños le da características particulares a estos microorganismos. Y una de las cosas más importantes es que si acá dibujamos una célula común como la que conocemos, una célula, por ejemplo, eucariota con su núcleo, es que las partículas virales o los virus, para poder replicarse, necesitan permanecer en el interior de las células huéspedes. Esta célula huésped es una célula infectada con estas partículas virales o virus en su interior. Entonces, hay quienes dicen que los virus no se comportan como organismos vivos comunes, sino que se los llaman estructuras orgánicas. ¿Y por qué se los llaman estructuras orgánicas y no seres vivos en particular? Y esto es porque justamente los virus no contienen estructuras celulares, no contienen entonces ni mitocondrias, ni núcleo, ni membranas, como las membranas citoplasmáticas, membrana nuclear, ¿sí? Tienen algo diferente, pero no contienen estructuras como las estructuras celulares que vemos en cualquiera de estas células o las que vemos en una bacteria, por ejemplo. Entonces, esta particularidad hace que justamente los virus deban permanecer en el interior de una célula huésped justamente para poder utilizar aquellos componentes celulares de esta célula que va a albergar al virus. ¿Y para qué les sirve estar dentro de esta célula huésped? Principalmente para poder replicarse. Replicarse significa hacer copias de sí mismo o reproducirse. Esto lo hace a través de infectar una célula huésped y en el interior utilizando sus compuestos de la célula, los compuestos celulares. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo es el material genético de los virus. Hablemos de los ácidos nucleicos, entonces. Si se acuerdan, los ácidos nucleicos. Dentro de los ácidos nucleicos teníamos el ADN y el ARN, que los habíamos visto tanto en bacterias como en células eucariotas. En el caso de los virus, vamos a encontrar básicamente 4 tipos diferentes de material genético. El primero es el ADN o los virus ADN monocatenarios o de una única cadena. Después están los de ADN bicatenarios. Estos se parecen mucho a los nuestros. Están los de ARN monocatenarios y los de ARN bicatenarios. Entonces, estos son básicamente los 4 tipos de virus que encontramos. A estos virus con ADN monocatenarios o ADN bicatenarios se los conoce como ADN virus o virus ADN. Y a estos, por supuesto, se los conoce como ARN virus o virus ARN. Depende la traducción que se haga del español al inglés o etcétera. Y otra característica muy importante que nos olvidamos de mencionar de los virus y que tiene que ver con todo el material genético es la característica de autoensamblaje. ¿Qué es esto?
El autoensamblaje es la capacidad de los virus de poder ensamblar todas aquellas proteínas que tenga para poder agrupar este ADN o este ARN que tiene en el interior y formar lo que es la partícula viral o el virus. Este autoensamblaje, como dijimos, ocurre dentro de la célula infectada, puede ocurrir por aquí, puede ocurrir a veces en el núcleo, y este autoensamblaje es una característica muy particular de los virus. Veamos qué otra estructura tienen, cómo es un virus. El virus es el ácido nucleico, vamos a dibujarlo de esta manera, hay circulares, hay fragmentados, hay de varios tipos de forma que vamos a ver en un próximo video, pero el ácido nucleico, lo vamos a poner así como ácido nucleico, lo vamos a ver en el interior, y este ácido nucleico va a estar rodeado por un grupo de proteínas ensambladas que forman lo que se llama la cápside. Y esta cápside está formada por proteínas que están codificadas en el material genético o en el ácido nucleico del virus. Esta cápside o estas proteínas están formadas por unas proteínas en realidad que se conocen con el nombre de capsómeros. Diversos capsómeros forman la cápside viral. Y además hay un envoltorio por fuera que es un envoltorio de lípidos muy parecido al de la membrana citoplasmática, este envoltorio. Esto que está lleno de lípidos se parece mucho a la membrana citoplasmática y la fuente de este envoltorio es justamente la membrana citoplasmática de la célula que infecta. De ahí es que toma este material. Entonces, como dijimos, muy importante el autoensamblaje que hacen los virus dentro de la célula infectada para poder justamente formar todo esta partícula de virus, que también se la conoce como el nombre de virión, que es cuando es la partícula viral completa. Este es el virión, cuando ya tiene su cápside y su envoltorio. Entonces vamos a entender ahora, más aquí abajo, cuáles son los efectos que puede traer un virus sobre la célula huésped o infectada. Y aquí vamos a ver que los efectos que causa son de los más diversos, porque vamos a encontrar casos de virus que realmente no tengan ningún tipo de efecto o que no se vea el efecto en la célula infectada. Eso podría ser, por ejemplo, el caso del virus del herpes simple. Este virus normalmente queda dormido, queda latente durante varios meses o años y de repente se activa produciendo algunos cambios morfológicos en las células, pero no es realmente nada importante, ¿sí? Hay otros virus, como puede ser, por ejemplo, el virus del Epstein-Barr. A ver si me acuerdo cómo se escribe, el Epstein-Barr. Este virus en particular hace que las células empiecen a proliferar. Proliferan, pero no producen cáncer. En el otro caso vamos a tener el caso del virus del papiloma o el papilomavirus. Este virus, al contrario, produce como efecto final cáncer en esa masa de células que prolifera sin control, formando una masa tumoral que es cancerígena. Entonces, cada tipo de virus puede tener un efecto muy diferente en la célula infectada. Taxonomía, la clasificación de los organismos. Desde el principio de los tiempos, los hombres han intentado calificar y catalogar a todos los seres vivos que se encuentran en el planeta, y Aristóteles fue el primero, diferenciando dos reinos, el vegetal y el animal. Pero hoy no vamos a hablar de Aristóteles, sino que este video está dedicado a Carlos Linneo o Carlos Boon. Él fue un naturista sueco y con seguridad el más popular de la historia, que es considerado el padre de la taxonomía. ¿El padre de qué? De la taxonomía. Déjate explico.
La taxonomía es la ciencia que estudia los principios, métodos y fines de la clasificación de los seres vivos. O para que te quede más claro, es una serie de reglas y leyes que sirven para ordenar de manera sistemática y poderle dar un nombre científico a todos los seres vivos. Y esta serie de reglas o leyes fueron creadas por Carlos Linneo, a las que llamó nomenclatura binomial. Y te voy a contar en qué consisten estas reglas. Número 1. La primera palabra del nombre es el género y la primera letra va con mayúscula. Número 2. La segunda palabra del nombre es la especie y se escribe con minúsculas. Número 3. Siempre se escribe en latín. Y número 4. El nombre va subrayado en cursivas o en itálicas. Pero para llegar a todo esto existe algo que se llaman bases de la clasificación y también te las voy a explicar. Número 1. Debe de haber semejanza en la estructura del cuerpo. Número 2. El parecido embriológico con otros grupos de organismos. Número 3. Los restos fósiles o registros fósiles. Número 4. Parecido bioquímico entre las especies. Número 5. Parecido genético entre los cromosomas de diferentes especies. Y teniendo en cuenta todos estos aspectos importantes, se clasifican de manera jerarquizada, llamada también categorías taxonómicas, que te las tienes que saber muy bien. Así es que pon mucha atención. Dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Ya te las aprendiste, repite conmigo: dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Ahora repítelos por tu cuenta. Come on. La taxonomía es la ciencia que se encarga de la clasificación de los seres vivos. Aristóteles fue el primero en clasificar a los seres vivos en dos grandes reinos, el reino Plantae o reino de las plantas y el reino Animalia o reino de los animales. Carlos Linneo en 1753 fue el primero en proponer un sistema para clasificar y nombrar a los seres vivos, tomando en cuenta sus características físicas. Dicho nombre es en latín para que fuera universal de acuerdo a su género y especie. A esto se le llamó sistema binominal. Después del desarrollo del microscopio, vino consigo un tercer reino, el reino protista, conformado por los microorganismos, propuesto por Ernest Haeckel en 1866. En 1938, Herbert Kuppeland propuso un reino independiente al protista llamado reino Monera o reino de las bacterias. La diferencia más significativa entre un protozoario y una bacteria es que las bacterias su tipo de célula es procariota y los protozoarios su tipo de célula es eucariota. En 1969, Robert Whittaker separó a los hongos de las plantas, formando así un quinto reino, el reino fungi o el reino de los hongos. Y finalmente, en 1977, Carl Woese clasificó a los seres vivos en 3 dominios. Todos los seres vivos venimos de un ancestro común, que fueron los primeros seres vivos que existieron en el planeta. Y aquí se desprende el primer dominio, que es el dominio de las arqueobacterias o bacterias primitivas, que son formas de vida muy simples y primitivas. Enseguida viene el dominio de las eubacterias o bacterias verdaderas, que son bacterias más evolucionadas y complejas. Y por último tenemos el dominio de los eucariontes, donde encontramos a los animales, plantas, hongos y protozoarios. A este esquema se le ha llamado los dominios de la vida o árbol de la vida. Conforme avanza la tecnología, van surgiendo nuevas opiniones sobre la clasificación de los seres vivos, y actualmente la taxonomía se basa en los siguientes criterios para clasificar a los seres vivos en cuanto a su dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. En la actualidad, numerosas especies animales se enfrentan una amenaza inminente de extinción, mientras que otras continúan su lucha por la supervivencia. En este vídeo vamos a ver 10 de las especies que se encuentran hoy en peligro de extinción y cómo podemos ayudarlas. 1. Cigüeña negra.
Esta ave, símbolo de la elegancia en los humedales, enfrenta una lucha silenciosa. La urbanización y la contaminación de sus fuentes de alimento están degradando su hábitat a un ritmo alarmante. Necesita nuestra protección para sobrevivir. Apoyemos la conservación de humedales, promovamos prácticas agrícolas sostenibles y eduquemos sobre la importancia de estos ecosistemas. 2. Lince ibérico. Este gran felino, depredador emblemático de la península ibérica, está al borde de la extinción debido a la pérdida de hábitat y a la caza furtiva. Cada individuo cuenta en esta batalla por su supervivencia. Participemos en programas de conservación, denunciemos la caza ilegal y presionemos por políticas que protejan su territorio. 3. Tigre de Bengala. El majestuoso tigre de Bengala, emblema de la India, está siendo acorralado por la deforestación y la caza furtiva. Su rugido está disminuyendo, pero aún podemos salvarlo. Debemos respaldar la protección de reservas naturales, financiar patrullas antipandillas y promover la coexistencia pacífica entre humanos y tigres. 4. Vaquita marina. Este pequeño cetáceo del Golfo de California está al borde de la extinción debido a la pesca ilegal y la captura incidental en redes. Es hora de tomar medidas drásticas para salvarla. Debemos defender la implementación de artes de pesca sostenible, exigir medidas más estrictas contra la pesca ilegal y promover la conciencia sobre su situación crítica. 5. Gorila de montaña. Este gorila gigante apacible de los bosques africanos está siendo diezmado por la deforestación y la caza furtiva. Nuestra indiferencia no puede ser su sentencia de muerte. Apoyemos el ecoturismo responsable, protejamos sus hábitats y denunciemos la caza ilegal a las autoridades competentes. Si quieres saber cómo puedes ayudar a proteger a los animales en peligro de extinción, te animamos a ver el vídeo que te dejamos en la tarjeta. 6. Tortugas marinas. Las tortugas marinas guardianes de los océanos están enfrentando una batalla contra la contaminación y la destrucción de sus áreas de anidación. Cada huevo cuenta en esta lucha por la supervivencia. Participemos en campañas de limpieza de playas, reduzcamos nuestro consumo de plástico y apoyemos programas de conservación de tortugas marinas. 7. Ornitorrinco. Esta extraña maravilla de Australia está en peligro debido a la pérdida del hábitat y la contaminación de los ríos. Es hora de actuar antes de que sea demasiado tarde. Apoyemos la conservación de los ecosistemas acuáticos, promovamos la reducción de la contaminación del agua y exijamos medidas de protección para el ornitorrinco. 8. León asiático. El rey de la selva está siendo cazado hasta la extinción. La caza ilegal y la pérdida del hábitat están llevando a esta majestuosa especie al borde del abismo. Respaldemos proyectos de conservación, denunciemos la caza ilegal y promovamos la coexistencia pacífica entre humanos y leones. 9. Elefante africano. Este elefante gigante gentil de las sabanas está siendo masacrado por el comercio ilegal de marfil y la pérdida del hábitat. Es nuestra responsabilidad proteger a esta magnífica criatura. Debemos contribuir a la protección de reservas naturales y combatir el tráfico ilegal de marfil. Y por último, 10. Cóndor andino. Esta ave símbolo de los Andes está luchando contra la caza indiscriminada y el envenenamiento por cebos envenenados. Su supervivencia está en nuestras manos. Apoyemos programas de conservación, denunciemos la caza ilegal y promovamos la educación ambiental para proteger al cóndor andino.